El derecho romano procesal civil fue de especial interés para los romanos. Ellos consideraban que mientras que existiera acción, había derecho. El derecho honorario se originó en el ámbito procesal, cuando el pretor peregrino se vio impelido a conocer de las controversias que se presentaban entre extranjeros o estos y los ciudadanos. Fueron tales normas procedimentales las que dieron lugar a esa rama tan importante del sistema jurídico de Roma. Los romanos utilizaron la palabra acción para hacer referencia tanto a la disciplina que nos ocupa como al derecho de perseguir judicialmente lo que le deben a uno. Y también lo usaban para señalar a la pretensión del litigante que iniciaba el proceso o juicio llamado en latín iudicium. Partes en el proceso y representación procesal se dividen en dos: el actor o demandante, el que pide que se reconozca o declare un derecho o bien que se ejecute una previamente reconocido, es quien ejerce la acción, y el demandado es quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con un deber. También es llamado rebus por los romanos, y ambos podían ser representados por un cognitor o por un procurator. El primero era un representante nombrado solemnemente frente a la otra parte y ante el tribunal, mientras que el procurator era un representante común y corriente, nombrado probablemente a través de un mandato y obviamente sin requerir la presencia del otro litigante. Magistrados y jueces. Durante la monarquía, los magistrados eran importantes. A estos les tocaba a los ciudadanos y el peregrino, en relación con las causas ventiladas entre extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos. Se establecieron también los ediles curules, con una jurisdicción más limitada, pues administraban justicia solamente en los mercados. Tanto pretores como ediles ejercían sus funciones en la ciudad de Roma. Durante la República y el Principado, el proceso estuvo dividido en dos fases. La primera, in iure, se llevaba ante el magistrado, cuya función, conocida como la jurisdicción, consistía en otorgar o denegar la acción, fijar los términos del proceso y más tarde pasar el caso al juez. En esta época, los jueces no eran funcionarios públicos, sino ciudadanos particulares. Como veremos más adelante, este sistema después se implantó en todo el territorio, cuando la justicia era administrada por jueces funcionarios dependientes del emperador y miembros de la burocracia estatal. Procedimiento de las acciones de la ley. Fue el primer procedimiento que se usó en la monarquía y lo encontramos reglamentado en la ley de las 12 tablas. En los procedimientos de las acciones de la ley se encuentran 5 acciones, las cuales podemos dividir en 3 declarativas y 2 ejecutivas, en las cuales en todas ellas el particular acudía al magistrado para adquirir justicia. Las acciones declarativas son la acción de ley por apuesta, sacramentum, la acción de ley por petición de un juez o de un árbitro, postulatio audicis, acción de ley por requerimiento condictium. Las acciones de ley ejecutivas son acción de ley de aprehensión corporal, manus inectio, acción de toma de prenda de embargo, pignoris capio. Introducción. Lex Aebutia y leyes Lulias concluyeron el sistema de leyes-acciones. Se introduce el procedimiento formulario. Procedimiento formulario. Recibe el nombre en virtud del empleo de una fórmula escrita. Contiene las pretensiones de las partes y sirve de base para que el juez resuelva.
El magistrado no juzga por sí mismo más que en casos excepcionales, limitándose desde el inicio a organizar la segunda parte de la instancia que debe realizarse ante la fórmula. Es la redacción por escrito de un conjunto de frases técnicas concepta verba, mediante la cual se fijaba el contenido del proceso, ordenando al juez que condenara o absolviera según al convencimiento que llegara después de las pruebas. La instancia apud iudicium era tramitada ante un juez, jueces o un tribunal de recuperadores. Las partes debatían y daban sus pruebas para que se diera una sentencia. Para ello, las partes se presentaban ante el juez 3 días después de la litis contestatio. Si no comparecían, se les seguía el juicio en rebeldía. Si no comparecía el actor, el juez declaraba inocente al demandado. En el caso de que compareciese el demandado, el juez fallaba en su contra. Las partes podían representarse ante el juez con abogados, quienes debían entregar las pruebas en que fundaban sus alegatos. Había varios tipos de medios de pruebas: la testimonial a cargo de testigos, mínimo 2, documental constituida por documentos, pericial aportadas por el perito, juramentos, confesional, etc. Procedimiento extraordinario. Es el último sistema de procedimiento que reguló el derecho romano. Corresponde al imperio absoluto y es el sistema característico del derecho posclásico. No obstante, este sistema apareció en una época más temprana y convivió con el procedimiento formulario. Se aplicaba en casos de excepción para resolver controversias que se suscitaran en relación con instituciones de nueva creación. La justicia imperial se inclinó por el sistema extraordinario y con Diocleciano, a partir del siglo III, quedó como único sistema de procedimiento, así como el sistema que durante mayor tiempo estuvo en vigor. En esta ocasión les voy a hablar sobre la clasificación de las acciones. Y es que para seguir entendiendo lo que son las clasificaciones de acciones, hay que entender que acciones en derecho romano se da a entender como el proceso judicial a seguir para resolver un conflicto y también como protección a su derecho. Acciones privadas y acciones populares. Las acciones privadas ejercen particulares en defensa de su patrimonio o su familia. A esto se le conocía como acción privada. Así como también están las acciones populares, que las acciones populares podían ser ejercidas por cualquier individuo en defensa del interés público, como la que se ejercen. Un ejemplo de ello podría ser como la que se ejercen en contra del violador de sepulturas. En esas ocasiones, ese podía verse como una acción popular.